Hay frases que llegan antes que el miedo. Yo estaba en la cocina cuando el celular vibró sobre la mesa. Un sonido seco, corto, de esos que no traen nada bueno. Contesté sin pensar, por costumbre más que por ganas. Mamá, dijo mi hija. Mañana me caso. Hubo una pausa rara. No larga, rara. Como cuando alguien acomoda el valor antes de empujar algo pesado. Abrí la boca para decirle algo. Cualquier cosa. Felicidades, supongo. Pero no me dejó. Ya retiré todo el dinero de tu banco. Continuó. Vendí la casa. Adiós. Eso fue todo. No gritó. No se disculpó. No explicó. Colgó. Me quedé con el celular en la mano, mirándolo como si fuera de otra persona. No sentí nada al principio. Luego me reí. Una risa fea, corta. Me salió sola. Me asustó escucharla. Honestamente, no era alegría, tampoco locura. Era otra cosa. Algo que todavía no sabía nombrar. La cafetera seguía prendida. El olor a café quemado se fue metiendo en la cocina y yo no la apagué. Me quedé ahí, parada, esperando que el cuerpo reaccionara primero. Llorar, temblar, algo. Nada pasó. Mi nombre tiene 69 años. Me llamo Leocadia Montoya y hasta ese momento yo pensaba que ya había visto lo peor que alguien podía hacerle a otra persona sin tocarla. Pensaba que la traición tenía un sonido distinto, más fuerte, más dramático, no tan limpio. Me senté despacio, no porque me faltaran fuerzas, sino porque las piernas no me obedecieron. Apoyé el celular sobre la mesa y lo deslicé con los dedos, como si así pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Vendí la casa. Eso fue lo que empezó a doler después. No la frase completa. Esa parte. La casa. Mi casa. La palabra me golpeó tarde, como un eco. Pensé en las llaves, en los papeles guardados en el cajón que casi nunca abro. En todas las veces que dije algún día arreglaré eso, y no lo hice. También pensé en mi hija. En su voz. No tembló. No se quebró. Sonaba ligera, apurada, como si me estuviera avisando que iba a llegar tarde. No que acababa de dejarme sin nada. Me levanté y apagué la cafetera. El silencio volvió. Ese sí era pesado. Quise llamarla de nuevo. El dedo se me quedó suspendido sobre la pantalla. Pensé en qué iba a decirle. No encontré palabras que no sonaran ridículas. No iba hasta a rogar. No iba ya a insultar. No todavía. Guardé el teléfono. Ahí fue cuando entendí que algo se había roto. No supe qué. La relación. La idea que tenía de ella. La de mí misma. Tal vez todo junto. Solo supe que no iba a arreglarse con una llamada de vuelta. Miré la mesa, las migas del pan, el celular, mis manos. Todo seguía en su lugar, demasiado normal para lo que acababa de pasar. Respiré hondo. Una vez, dos. No sabía aún qué ibas a hacer. No tenía un plan, ni una reacción bonita. Solo una sensación incómoda, creciendo despacio. Como cuando te das cuenta de que confiaste en la persona equivocada y ya es tarde para fingir que no. Así empezó todo, y aunque en ese momento no lo entendí del todo, supe que nada iba a volver a colocarse exactamente donde estaba antes. Yo no era rica, tampoco tonta. O eso creía. Mi vida era pequeña y repetida, pero funcionaba. Me despertaba temprano, hacía café, revisaba el celular sin esperar nada importante. No había grandes planes. Eso me daba calma. La calma también cansa, aunque nadie lo diga. Vivía sola desde hacía años. Aprendí a hacerlo sin drama. Pagaba mis cuentas a tiempo. Guardaba lo justo. No me sobraba nada, pero tampoco me faltaba. Me gustaba pensar que había hecho las cosas bien, que a mi edad, una ya tenía derecho a eso, a la tranquilidad, a no explicar cada decisión. Mi hija decía que yo vivía demasiado simple. Mamá, tú
podrías estar mejor, me decía. No entiendo para qué guardas tanto. Para dormir, le respondía. Eso ayuda. Se reía. Siempre se reía. Como si yo hablara de otra época. Como si mi forma de vivir fuera una manía vieja, no una elección. Yo la dejaba hablar. No. Por paciencia. Por cansancio. Honestamente. A veces uno confunde esas dos cosas y se dice que está siendo buena madre cuando en realidad solo está evitando un pleito. Pensaba que el amor protegía de todo. Que después de tantos años criando sola, eso era suficiente blindaje. Error número 1. El más caro. El que se paga tarde. Mi hija venía a verme los domingos. A veces traía prisa. A veces se quedaba más tiempo. Yo le ofrecía comida. Ella miraba el reloj. Hablaba de proyectos, de oportunidades, de lo que se debía hacer. Nunca hablaba de lo que ya estaba hecho. Tú ya hiciste lo tuyo. Mamá me dijo una vez. Ahora me tocan a mí. No sonó mal en ese momento. Me pareció lógico. Lo recuerdo ahora y me da rabia. Rabia conmigo. Yo asentía. Siempre asentía. No revisaba los papeles seguido. Los tenía guardados. Luego, me decía. Luego veo. Luego no llegó. Cuando confías, pospones. Cuando pospones, alguien más decide por ti. Había señales, pequeñas. Comentarios sueltos. Preguntas que parecían inocentes. ¿Todavía está a tu nombre la casa? Sí. Ah. Ese A quedó flotando. Yo lo dejé pasar. Una vez me pidió que le prestara la tarjeta solo para pagar algo rápido. Me la devolvió el mismo día. No pasó nada. O eso pensé. Esas cosas son peligrosas porque funcionan. Porque te hacen creer que todo está bajo control. Yo misma me decía que exageraba cuando algo me incomodaba. Me hablaba como si fuera una niña nerviosa. Tranquila. Leocadia. Es tu hija. Así se empieza a perder terreno. Poco a poco. Sin ruido. Hubo una noche en la que me quedé despierta pensando si estaba siendo demasiado dura con ella o demasiado blanda. No llegué a ninguna conclusión. Me dormí con esa sensación pesada en el pecho que uno aprende a ignorar. En algún punto, sin darme cuenta, dejé de poner límites claros. No porque no supiera hacerlo, porque me cansé de repetirlos, porque creí que ya no hacía falta. Si ahora me escuchas y te parece familiar, te entiendo. De verdad. Yo también pensé que el amor alcanzaba, que después de todo lo vivido, nadie ibas a cruzar ciertas líneas. No sabía todavía que esas líneas ya estaban borrosas, que alguien las había ido moviendo mientras yo seguía con mi rutina simple, creyendo que lo más peligroso que podía pasar era una discusión incómoda en la mesa. No era eso. Era algo mucho más silencioso, y ya estaba en marcha. La crié sola muchos años. Eso pesa. Pesa en la espalda y en la cabeza. Pesa cuando te dices que hiciste lo mejor que pudiste, y aún así, dudas. Yo dudé siempre. En silencio. Ella siempre quiso más. Más rápido, más alto, más ahora. Yo le decía paciencia. Ella me contestaba con una mueca. Paciencia es para la gente que se conforma, me dijo una tarde, sin levantar la vista del celular. Paciencia es para no romperse los dientes. Le respondí, eso dices tú porque ya viviste. Ahí hubo un cambio, pequeño, pero real. Sentí que la conversación ya no era de madre a hija, sino de alguien que espera a alguien que estorba. Me tragué la respuesta. Error. Cuando era niña, se aferraba a mi mano. De grande, se soltó antes de cruzar la calle. Yo me dije que era normal, que así crecen, que una madre no debe ponerse dramática. Me repetí eso tantas veces que dejó de sonar falso. Mamá, tú siempre ves problemas, me decía, por eso te quedas donde estás. Me quedo porque quiero, le decía. Eso crees. No gritábamos.
Eso es lo que más confunde. Todo era dicho con voz tranquila, con sonrisas cortas, como si el desprecio viniera envuelto en educación. Yo lo dejaba pasar. Me decía que exageraba, que estaba cansada, que era de otra generación. Otra excusa más. Una vez le pregunté qué quería. Así, directo. Quiero vivir bien, dijo. No sobrevivir como tú. No la corregí. No le dije que yo no sobrevivía. Vivía, a mi manera. Me dolió que no lo viera. Me dolió más no decir nada. Hubo frases que ahora me persiguen. Se me aparecen cuando cierro los ojos. Todo lo que tienes se va a quedar aquí cuando mueras. Algún día eso será mío. Tú ya no necesitas tanto. Las decía riéndose. Yo me reía también, para no parecer sensible, para no iniciar una discusión, para no escuchar lo que ya intuía. Me digo que no vi las señales. Tal vez sí las vi. Tal vez las vi y decidí no darles nombre, porque ponerles nombre obligaba a hacer algo. Y yo ya estaba cansada de hacer. Cuando empezó a hablar de ordenar mis cosas, me pareció lógico. Cuando preguntó por papeles, por fechas, por firmas, pensé que era interés. Me gustó sentirme cuidada. Esa es la trampa. Te cuidan y, sin darte cuenta, te miden. Confía en mí, me decía. Soy tu hija. Eso cerraba cualquier puerta. Yo la abría sola. Recuerdo una discusión que terminó rara. No fuerte. Rara. Tú siempre piensas en el peor escenario, me dijo. Por eso te va como te va. ¿Y cómo me va?, pregunté. Sola. Ahí se movió algo. Sentí vergüenza. No por estar sola, por permitir que lo usara como argumento. Me levanté de la mesa. Ella siguió hablando. No escuché. El ruido del plato contra el fregadero fue lo único claro. Después vinieron los perdón, mamá, los abrazos rápidos, las visitas con prisa. Yo acepté todo. Pensé que eso era madurar, aguantar, dejar ir. No era eso, era ceder. Si ahora lo escribo y suena obvio. No lo fue entonces. Las cosas raras casi nunca llegan gritando. Llegan con sonrisas y frases suaves. Con la seguridad de quien cree que ya ganó algo. Yo la amaba. La amo. Eso también pesa. Porque el amor te vuelve flexible donde deberías ser firme. Te hace justificar lo injustificable. Te convence de que mañana será distinto. No fue distinto. Pero en ese momento todavía no lo sabía. Todavía creía que el problema era de comunicación. Que bastaba con hablar mejor. Con esperar. Hoy sé que mientras yo esperaba, ella avanzaba. Y no me estaba esperando a mí. Uno elige no ver, o de verdad no ve. Me pidió acceso al banco como quien pide sal. Sin levantar la voz, sin drama, para ayudarte. Mamá dijo, nada más, nada más. Esa frase es peligrosa, la dijo sonriendo, apoyada en el marco de la puerta, como si estuviera haciéndome un favor enorme y yo fuera lenta para entenderlo. Ayudarme con qué, pregunté. Con los pagos, con el orden, con que no se te pase nada. No dijo porque estás vieja, pero lo dijo igual. Yo lo escuché igual. Me incomodé. Se notó. Yo me arreglo, le dije. Sí. Pero te cuesta, respondió, y no tiene nada de malo. Ahí cambió algo. Pasé de ser capaz a ser tolerada. De decidir a permitir. Me sentí chica. Me enojé conmigo por sentirme chica. Es solo acceso, agregó. Tú sigues mandando. Esa fue la mentira bonita. Le pedí tiempo. Me dijo que no hacía falta, que lo hiciéramos ahí mismo, que luego se le complicaba, que mejor ahora, siempre urgente. Confía en mí. Dijo, soy tu hija. Otra vez esa llave. Abre todo. Le di el celular, dicté números, claves, cosas que nunca dicté en voz alta. Ella lo repetía rápido. Segura, demasiado segura. Listo, dijo. ¿Ves?
Nada pasó, todavía. Luego vinieron los papeles. Un folder delgado. Nada intimidante. Lo puso sobre la mesa como si fuera algo cotidiano. Son autorizaciones, explicó, para que pueda hablar por ti si un día estás ocupada o enferma, por si acaso. Por si acaso. Otra frase peligrosa. ¿Tengo que leerlos?, pregunté. Si quieres, dijo, pero es lo de siempre. Me dolía la cabeza, de verdad. Un dolor sordo, de esos que te vuelven impaciente. Quería que se fuera, quería silencio. Quería terminar con eso. Firmé. No todo, no con cuidado. Firmé donde me señaló. Con prisa, con confianza, con cansancio. Todo junto. Ya está, dijo. Te vas a sentir más tranquila. No me sentí tranquila. Me sentí aliviada. Que no es lo mismo. El alivio dura poco. Gracias por confiar, añadió, y me dio un beso rápido en la mejilla. Así debe ser entre nosotras. Entre nosotras. Como si el vínculo justificara cualquier cosa. Cuando se fue, recogí los papeles y los guardé sin mirarlos. En el cajón de siempre. El que casi no abro. Pensé, luego lo reviso. Luego se volvió nunca. Esa noche dudé. Lo admito. Me senté en la cama y repasé la escena. La velocidad, la insistencia, mi firma apurada. Pensé en levantarme, sacar el folder, leerlo. No lo hice. Me dije que exageraba, que estaba cansada, que estaba siendo injusta. Me dije que no, que mi hija no haría nada raro, que no, que era solo ayuda, que no, que yo aún mandaba. Dormí mal. A los pocos días, ella empezó ya a hablar distinto, con seguridad nueva. Ya revisé tus movimientos, decía. Gastas mucho en tonterías. No son tonterías, respondía. Para ti no. Para el banco sí. El banco. Ya no era yo. Era el banco. Una vez me corrigió frente a alguien. Me dolió más de lo que quise admitir. Mamá se confunde con los números, dijo. Por eso estoy yo. Yo no dije nada. Sonreí. Me tragué el comentario. Pensé que estaba siendo madura. No lo era. Estaba cediendo terreno. Ese fue a Puff el favor. Así empezó. Sin gritos, sin amenazas, con palabras suaves y urgencias pequeñas, con mi firma y mi silencio. Ahora lo veo claro. En ese momento no. En ese momento solo quería que la conversación terminara. Quería paz. Compré paz barata. Y la pagué caro después. ¿Cuántas veces dijiste que sí, solo para evitar una discusión? Su prometido, Iván, la primera vez que entró a mi casa. Lo noté por una tontería. No me miró a los ojos cuando me saludó. Miró alrededor, como quien calcula, como quien mide. Yo extendí la mano y él tardó medio segundo en tomarla. Medio segundo basta para sentir cosas. Mucho gusto, dijo. Renata me había hablado mucho de usted. Usted. No, mamá. No, señora Leocadia. Usted. Distancia limpia, educada, fría. Se sentó sin esperar invitación. Apoyó los codos en las rodillas y volvió a mirar la casa. El techo, las paredes, la puerta del fondo. Yo sentí esa cosa en el estómago, como náusea. Le di agua para ocuparme en algo. ¿Cuántos años tiene la casa?, preguntó. Renata respondió por mí. Muchos, pero está bien ubicada. Iván asintió. Tomó el vaso. Bebió un sorbo. Miró el piso. ¿Está todo a su nombre?, dijo. Yo levanté la vista. ¿Perdón? Los papeles, aclaró. Lo pregunto por orden. Por seguridad. Seguridad. Otra palabra bonita. Sí, dije. Todo está en orden. Renata me miró como si yo hubiera dicho algo fuera de lugar. Iván sonrió apenas. Una sonrisa corta. Técnica. Bien, dijo. Eso facilita las cosas. Las cosas. ¿Cuáles cosas? No lo pregunté. Error número 2. A partir de ahí, empezó Beléatame a hablar más.
siempre de números, de tiempos, de escenarios, nunca de personas, nunca de mí. Yo estaba sentada frente a él y aún así parecía invisible. «El mercado está movido», comentó. «Este tipo de propiedades ya valen bastante». Renata asintió con entusiasmo. «Se lo he dicho a mamá», agregó. «Pero ya sabes cómo es». «¿Cómo es?» «Así, definida por otros. Prefiero estabilidad», dije. «¿A estas alturas?» Iván se inclinó hacia adelante. Justamente dijo. «Para eso sirve planear bien». Me sentí examinada. Como si hubiera pasado de ser la madre a ser el problema e cosas sin resolver. Me acomodé en la silla. La náusea volvió. Más fuerte. Otra vez no dije nada. Después empezó a pasar más seguido. Siempre acompañado de Renata. Nunca solo. Como si la casa fuera un proyecto en conjunto. Como si yo fuera un trámite. «Estamos viendo opciones», decía él. «A futuro». A futuro de quién pensé. Pero no lo dije. Una tarde, mientras Renata fue al baño, Iván se quedó conmigo en la cocina. Se hizo silencio. El ventilador sonaba raro. Él apoyó la mano en la mesa. «Usted confía mucho en Renata», dijo. «Es mi hija», respondí. «Claro», dijo. «Pero igual conviene dejar todo claro. Por escrito, por escrito». Me heló un poco. Sonrió como si fuera un consejo desinteresado. «Uno nunca sabe», agregó. «La edad, la memoria, esas cosas». Ahí me tensé. «Mi memoria está bien», dije. «No lo dudo», respondió rápido. «Lo digo en general, siempre en general». Cuando Renata volvió, el ambiente cambió. Iván volvió a callarse, a observar, a tomar nota mental de algo que yo no entendía. Renata hablaba por los dos. «Iván es muy organizado», me decía. «Piensa en todo». Yo asentía, otra vez asentía. Hubo un momento en que Iván corrigió algo que yo dije. Pequeño, tonto. Pero lo hizo. «No es así», dijo. «Eso funciona de otra manera». Renata lo miró y sonrió orgullosa. Yo me quedé callada. Sentí calor en la cara. Vergüenza, rabia, todo junto. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sentada sola. El silencio pesaba. Pensé en lo incómoda que me sentía cada vez que él estaba. Pensé en decir algo, en poner un límite, en pedir respeto. No lo hice. Me dije que exageraba, que era mi carácter, que estabais a la defensiva, que Renata había elegido a Senas a alguien distinto. Y yo tenía que adaptarme. Otra excusa. Ahora lo entiendo. Él nunca me vio como persona. Me vio como acceso. Como trámite previo. Como algo que había que manejar con cuidado hasta que dejara de ser necesario. Mi cuerpo lo supo antes que yo. La náusea, la tensión, esa sensación de estar sobrando en tu propia casa. No le hice caso. Cuando tu cuerpo te avisa, le haces caso. Abrí la app del banco como todos los domingos, sin prisa, con la cabeza en otra parte. El hábito es peligroso porque te engaña. Te hace creer que todo sigue donde lo dejaste. Los números no cuadraban. Cerré la app, la abrí otra vez, más despacio. Como si el problema fuera la velocidad. Me incliné hacia la pantalla. Ridícula. Como si acercarme cambiara algo. Nada. El saldo estaba mal. Muy mal. Donde debía haber una cantidad decente. Había un número pequeño. Insultante. Me quedé mirando fijo, esperando que se acomodara solo. A veces la mente hace eso. Espera milagros tontos. Debe ser un error, me dije en voz alta. Mi voz sonó rara, ajena. Volví a cerrar. Abrí otra vez. Entré a movimientos. Bajé la lista. Subí. Bajé otra vez. Transferencias. Varias. Seguidas. Grandes. Demasiado ordenadas para ser un error. Me temblaron los dedos. Literal. Se me cayó el celular sobre la mesa y el golpe sonó más fuerte de lo que fue. El ventilador hacía un ruido molesto. No lo apagué. Me quedé ahí.
parada, respirando mal. Tranquila, me dije. Respira, respiré. No ayudó. Tomé el celular otra vez. Llamé al número del banco. Me contestó una grabación. Presione esto. Espere aquello. Cada segundo se me hacía largo. El estómago apretado. La boca seca. Buen día. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo una mujer cuando por fin respondió alguien. Creo que hay un error en mi cuenta, dije. El saldo. No. Me quedé en silencio. Me costó terminar la frase. ¿Podría decirme su nombre completo?, preguntó. Se lo di. Me pidió confirmar datos. Los dije todos, mecánicamente, como si estuviera dictando la lista del súper. Un momento. Por favor, dijo. Estoy revisando. Esperé. El ventilador seguía. El sonido se me metía en la cabeza. Señora Montoya, dijo al volver. Las transferencias aparecen como autorizadas desde su perfil. Eso no. Empecé. Yo no. Fueron realizadas en los últimos días, continuó, a una cuenta registrada y a nombre de Renata Montoya. Mi hija. La palabra me cayó pesada. Me apoyé en la mesa para no sentarme en el piso. ¿Estás segura?, pregunté. Soné débil. ¿Lo escuché? Sí, señora. Aquí aparece el historial completo. Pero yo no autoricé nada. Dije, no así. Hubo una pausa, corta, profesional. Las operaciones se hicieron con sus credenciales, respondió. No hay alertas de acceso indebido. Acceso indebido. Me dieron ganas de reír. Me dieron ganas de gritar. No hice ninguna de las dos. ¿Cuánto?, pregunté. Me dijo la cantidad, completa, clara. Más de lo que pensé que se atrevería a tocar de una sola vez. Sentí calor en la cara. Vergüenza. Como si me estuvieran viendo desnuda. ¿Desea levantar un reporte?, preguntó. No, dije. Y me sorprendí. Todavía no. Colgué sin despedirme. El silencio volvió de golpe. El ventilador seguía. Me senté. Esta vez sí. En la silla más cercana. El cuerpo ya no respondió. Miré el celular sobre la mesa. No lo toqué. Pensé en llamar a mi hija. Pensé en escuchar su voz. Pensé en preguntarle qué estaba pasando. Pensé en muchas cosas que no hice, porque en ese momento entendí algo. No todo, pero algo. Eso no había sido un impulso. No había sido un error. Era demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado seguro. Me sentí tonta, me sentí vieja, me sentí expuesta. Todo junto. Pasaron minutos, tal vez horas. No lo sé. El tiempo se volvió raro. Miré la pantalla apagada del celular y vi mi reflejo. No me reconocí. No puede ser. Me repetí, no así, pero era así. Me levanté y caminé por la casa. Toqué las paredes, abrí un cajón, cerré otro. Todo seguía ahí, menos algo importante, algo invisible. La certeza de que estaba a salvo. No lloré todavía. Eso vino después. En ese momento solo había una sensación dura en el pecho, como si algo se hubiera desplazado del lugar y ya no hubiera manera fácil de devolverlo. Tomé el celular, marqué el nombre de mi hija, lo borré antes de que sonara. No estaba lista para escuchar mentiras. No todavía. Me quedé parada, con el teléfono en la mano, sabiendo que lo que acababa de ver no iba a desaparecer por cerrar los ojos. ¿Te ha pasado ver algo tan absurdo que tu mente lo rechaza? Llamé al banco otra vez. Esta vez con la voz más firme. Fingida, pero firme. Quiero hablar con alguien, dije. Ya revisé mi cuenta y hay movimientos que no reconozco. Me pidieron datos. Los di. Me pidieron paciencia. No la tenía. Pero esperé, señora Montoya, dijo el hombre cuando volvió. Ya tengo el historial frente a mí. Dígame, respondí. Sin vueltas. Hubo un segundo de silencio. Ese segundo donde alguien decide cómo decirte algo que ya sabe.
Las transferencias están autorizadas. Dijo, se hicieron con sus credenciales. Eso no. Empecé. Permítame terminar. Agregó, fueron transferencias completas, no parciales. A una cuenta vinculada, a nombre de quien pregunté. Lo sabía, y aún así lo pregunté. A veces el cuerpo necesita escucharlo para creerlo. A nombre de Renata Montoya. Mi hija. No levanté la voz, no insulté. Me quedé quieta. Sentí como algo se me iba acomodando por dentro, como cuando te resignas a una mala noticia que ya sospechabas. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace varias semanas, respondió. Hay varios movimientos. Todos consistentes. Consistentes. Me dio rabia esa palabra. Tan ordenada, tan limpia. Y nadie llamó, dije. Nadie avisó. Las operaciones se validaron correctamente, contestó. No hubo alertas. Alertas. Yo era la alerta. Yo era el problema. Entonces es legal, dije. Desde el sistema. Sí, respondió. Todo está en regla. En regla. Todo en regla mientras a mí me quitaban el piso. ¿Puedo saber cuánto queda?, pregunté. Me lo dijo, sin titubeos. Una cantidad ridícula comparada con lo que había. Sentí calor en la nuca. Me quité el suéter. Me estaba ahogando. ¿Desea iniciar un reporte por posible abuso de confianza?, preguntó. Abuso. Confianza. Dos palabras que juntas duelen más. Todavía no dije. Necesito pensar. Como guste, respondió. Queda registrado que llamó. Colgué sin despedirme. Me pareció absurdo decir gracias. Me senté en el piso. Ahí mismo, contra la pared. El frío del azulejo me atravesó la espalda. No lloré todavía. Me quedé mirando mis manos. Parecían ajenas. Viejas. Temblaban un poco. Pensé en mi hija usando esa palabra autorizada. Pensé en su voz diciendo que era para ayudarme. Pensé en mis firmas, en mis silencios, en todas las veces que asentí para evitar una discusión. Todo legal, me repetí. Todo legal. Me dio ganas de reír. No lo hice. Agarré el celular otra vez. Abrí los movimientos. Leí cada transferencia con calma, una por una. No eran impulsos, eran decisiones, fechas estratégicas, cantidades pensadas, pausas entre una y otra. Como quien entra despacio a una casa ajena para que nadie lo escuche. Me dolió una cosa en particular. No fue el dinero. Fue el cuidado. El tiempo invertido en hacerlo bien, en no dejar huellas. Me planeaste, murmuré. No sabía si estaba enojada o triste. Tal vez las dos cosas. Me sentí pequeña, no inútil, pequeña, como si de pronto alguien hubiera decidido que yo ya no contaba. Me levanté del piso con esfuerzo. Caminé hasta la mesa. Apoyé el celular boca abajo. No quería verlo más. Pensé en llamar a Renata, en exigir explicaciones, en pedirlas, incluso. No lo hice. Aún no. Sabía que si la llamaba en ese momento, iba a escuchar una versión preparada. Una historia bien ensayada. Y yo todavía estaba juntando mis propias palabras. Me serví un vaso de agua. Lo tomé de un trago. Me ardió la garganta. El silencio era pesado, pero claro. Por primera vez desde la llamada, entendí que esto ya no era una confusión familiar. Era otra cosa. Algo más frío, más serio. No lloré, no todavía. Guardé el celular en el cajón. Cerré. Me quedé de pie frente a la mesa, respirando hondo, aceptando lo que acababa de confirmar. La pérdida estaba ahí. Pero el nombre que la causó pesaba más. ¿Qué duele más, la pérdida o el nombre que la causó? Me volvió a llamar esa misma tarde. Como si lo del banco fuera poco. Como si faltara rematar. Mamá dijo, antes de que empieces a exagerar, necesito decirte algo más. Ya empezó mal. Pensé. No dije nada.
Dejé que hablara. Vendí la casa. No levantó la voz. No dudó. Lo dijo como quien avisa que cambió de plan. ¿Qué casa?, pregunté. La tuya, respondió. Bueno, la que estaba a tu nombre. Ahí me agarré del respaldo de la silla. Sentí la rabia subir de golpe. Caliente, sucia. De esas que te marean. ¿Cómo que la vendiste?, dije. Eso no. Todo está en orden. Interrumpió. Ya se firmó. Con notario. Todo legal. Legal otra vez. Siempre legal. ¿Cuándo?, pregunté. Ayer, respondió. Por eso te llamo. Para que lo sepas por mí. Por mí. Como si fuera un favor. Y yo cuando ibase a opinar dije. Suspiró. Lo escuché. Un suspiro de paciencia fingida. Mamá, no exageres. Iba a pasar tarde o temprano. Esa frase me partió algo adentro. No era tu decisión, le dije. Ahora ya es un hecho. Respondió. Mejor veamos cómo hacerlo fácil. Fácil. Me dieron ganas de reírme. No lo hice. ¿Cuánto?, pregunté. Me dijo la cantidad, redonda, bien pensada. Más de lo que yo habría imaginado que alguien pagaría sin preguntar demasiado. Ese dinero ya está comprometido. Agregó. Iván y yo lo necesitamos para empezar. Ahí apareció él. Iván. Siempre Iván. Aunque no estuviera hablando. Empezar, ¿qué dije? Nuestra vida, respondió. Mañana nos casamos. Mamá, no es momento de dramas. Mañana. Mañana se casaba. Y hoy me dejaba sin casa. Y yo pregunté. Tienes 30 días, dijo. El comprador fue claro. 30 días. Como un aviso de renta vencida. 30 días, ¿para qué?, dije. Aunque lo sabía. Para organizarte, respondió. Puedes quedarte con una amiga. Rentar algo pequeño. No necesitas tanto espacio. No necesitas tanto. Esa frase volvió. Me ardió. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, pregunté. Me doy cuenta de que estás nerviosa. Dijo, pero no es para tanto. No es para tanto. Me tembló la voz. Es mi casa, dije. Mi vida. Era, corrigió. Ahora es una propiedad vendida. Propiedad. No hogar. No recuerdos. Propiedad. Me habló de notarios, de plazos, de papeles, como si estuviera presentando un proyecto, como si yo fuera un trámite molesto que había que despachar rápido. Todo se hizo bien. Repetía, no te pongas en contra de esto. ¿En contra de qué?, dije. De que me borres. Nadie te está borrando. Respondió, solo estamos avanzando. Avanzando sobre mí. Sentí ganas de gritarle, de decirle cosas que ya no se pueden recoger. No lo hice. Me mordí la lengua. Literal. Sentí el sabor metálico. Me calmó un poco. ¿Por qué así?, pregunté. ¿Por qué sin decirme? Hubo una pausa. Corta, incómoda, porque si te decía antes, ibas a complicarlo. Respondió. Ahí lo entendí. Todo. O sea que lo sabías, dije. Sabías que estaba mal. Sabía que no te iba a gustar. Corrigió. No es lo mismo. Colgué. No porque ganara la discusión, porque ya no había nada que discutir. El poder ya había cambiado de manos, y ella lo sabía. Me quedé con el celular apretado en la mano. Sentí la rabia subir otra vez. No era tristeza todavía. Era otra cosa, más peligrosa, una claridad dura. No exageres, me había dicho. Repetí esa frase en voz baja. Me dio risa. Una risa corta. Fea, igual que la primera. Me senté. Respiré. Sentí el corazón fuerte. Pensé en las llaves, en los papeles, en todo lo que ella creía ya cerrado. No lloré, todavía no. Pero algo cambió ahí. En ese momento exacto, la rabia dejó de ser ciega. Empezó a ordenarse, a tomar forma. Y eso iba a traer consecuencias. Hay palabras que ya no se pueden perdonar cuando salen. Me reí otra vez, pero fue distinto. No fue nervio, no fue negación.
Fue algo seco, preciso, como cuando una pieza encaja de golpe y te das cuenta de que el rompecabezas siempre estuvo mal armado. Me levanté de la silla y fui directo al cajón. El de siempre, el que casi no abro porque me recuerda cosas. Saqué la carpeta café. La reconocí por el borde doblado. Vieja, pesada, con papeles que huelen a tiempo. Recordé palabras que había olvidado a propósito. Guárdalo bien, me había dicho una vez la abogada. Esto evita problemas. En ese momento pensé que exageraba. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa. Sin orden, sin ceremonia. Leí títulos, fechas, nombres, mi nombre y otro nombre que casi nunca digo en voz alta. El del fideicomiso, el de la herencia vieja, el de la casa donde realmente vivo. ¿La casa que Renata dijo haber vendido? No era esa, era mía. Sí, legalmente mía, pero no era mi hogar. Era la otra, la que compré hace años para no poner todos los huevos en la misma canasta, la que dejé a mi nombre por comodidad, la que alquilé, la que casi nunca menciono porque nunca fue importante para mí. Para ella sí. Me senté despacio. Leí otra vez. No, por duda, por confirmación. Ahí estaba. Claro. Limpio. Frío. Ella había vendido lo que creía que era todo. No puede ser, dije en voz baja. No puede ser tan así. Pero era así. Me calmé. Demasiado rápido. Eso fue lo que me asustó. La rabia se acomodó. El miedo se replegó. Quedó una cosa rara. Una lucidez incómoda. Pensé en su seguridad cuando me habló. En su tono. En cómo dijo ya está hecho. En cómo me dio plazos. En cómo me corrigió. Todo eso se sostenía sobre una suposición equivocada. Ella creía que me había dejado sin nada. Me dio risa otra vez. Cortita. Controlada. «Te apuraste», murmuré. «Te apuraste demasiado». Agarré el celular. Pensé en llamarla, en decirle que se había equivocado, en devolverle el golpe. No lo hice. Aún no. Decidí algo distinto. Callar. Callar cuando el otro cree que ya ganó cambia las cosas. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Revisé los papeles con calma. Fecha por fecha. Firma por firma. Todo estaba donde debía. No había duda. La casa que ella había vendido traía consigo problemas. Muchos. Contratos, inquilinos, cláusulas que no se borran con un notario apurado. No revisaste todo, pensé. Confiabas demasiado. Me levanté y caminé por la casa. Mi casa. Toqué la pared, el marco de la puerta. Nada había cambiado. El silencio era el mismo. Pero yo no. No sentí alivio. Eso sería mentirme. Sentí otra cosa. Algo más frío. Más incómodo. La certeza de que ahora tenía una decisión que tomar. Podía llamarla. Podía asustarla. Podía hacerle saber que no había ganado. O podía dejarla avanzar un poco más. Dejar que se convenciera. Dejar que el error creciera. Esa idea me incomodó. No. Porque fuera cruel. Porque era nueva para mí. Yo nunca dejé caer a nadie a propósito. Nunca. Me senté otra vez. Cerré la carpeta. La guardé. No en el cajón de siempre. En otro, más alto, más lejos. Respiré hondo. Me escuché pensar. No estaba tranquila. Estaba enfocada. Eso era distinto. Todavía no me dije. Todavía no hables. Pensé en lo que había perdido. El dinero, la confianza, la imagen de mi hija. Nada de eso volvió en ese momento. Pero algo se sostuvo. Yo. Ella creía que ya había cerrado el juego, que me había dejado sin movimientos. No sabía que acababa de abrir otro tablero. Me quedé ahí, en silencio, con una calma que no reconocí. Una calma peligrosa. Porque cuando llega así, sin permiso, suele traer consecuencias.
y yo todavía estaba decidiendo cuáles. ¿Alguna vez alguien creyó haberte ganado antes de tiempo? Llamé a Aurelia cuando ya era de noche. No dije hola. Dije su nombre. Necesito que vengas. Le dije, ahora. No preguntó por qué. Eso también dice cosas de una amistad. Llegó con una bolsa bajo el brazo y esa cara que pone cuando algo viene mal. ¿Qué pasó? Preguntó apenas entró. Todo le dije. O eso creo. Nos sentamos en la mesa. Saqué la carpeta. La abrí. Puse los papeles sin orden. Aurelia no tocó nada al principio. Miró, leyó con los ojos. Luego se quitó los lentes y suspiró. Empieza desde el principio, dijo. Sin cuidarme, le conté lo del banco, la llamada, la casa vendida, los 30 días, las firmas. No me interrumpió. Solo asentía. A ratos apretaba la mandíbula. Dame eso, dijo al final. Tomó los documentos, los acomodó, los leyó uno por uno. El papel olía a su humedad. Viejo, seguro. De esos que sobreviven a todo. ¿Quién te trajo esto?, preguntó. Mi hija, respondí. No levantó la vista. ¿Cuándo firmaste? Hace meses, dije. Me dolía la cabeza. Quería que se fuera. Ajá, dijo. Clásico. Siguió leyendo. Pasó páginas. Marcó fechas con el dedo. Esto no es un error, dijo al rato. Es un plan. Me dolió escucharlo. No, porque no lo supiera. Porque dicho así, en voz alta, ya no había cómo suavizarlo. ¿Estás segura?, pregunté. Soné débil. Lo noté. Mira, dijo. Aquí hay tiempos pensados. Aquí hay pasos. Aquí hay alguien que sabía qué hacer y cuándo. Es mi hija, dije. No. Aurelia levantó la vista. Justo por eso dijo. Porque te conoce. Eso me atravesó. ¿Y la casa?, pregunté. Vendió la que no era. Aurelia hizo una mueca. Eso le vas a traer problemas, dijo. Muchos. Contratos, inquilinos, cláusulas. No puedes vender algo así como si nada. ¿Y el dinero?, pregunté. Eso ya es otra cosa, respondió. Ahí hay abuso. Ahí hay ventaja. Ahí hay intención. Me llevé la mano a la cara. Cerré los ojos. 1 segundo. 2. No quiero destruirla. Dije, no estás destruyendo a nadie. Respondió, estás viendo lo que hay. Seguimos revisando. Aurelia señalaba cosas. Yo asentía. Cada señalamiento era un golpe pequeño. No dolían fuerte. Dolían seguido. ¿Ves esto?, dijo. Aquí te quitó margen. Aquí te dejó sin opciones. Aquí apostó a que no reaccionaras. Porque pensó que me iba a quedar callada, dije. Porque siempre te quedas callada, respondió. No fue cruel, fue exacta. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Aurelia cerró la carpeta. Primero, no. Decirle nada, dijo. Segundo, ordenar todo. Tercero, hablar con alguien que sepa. ¿Un abogado?, pregunté. Uno bueno, respondió, y con calma. Calma, esa palabra otra vez. Pero esta vez sonó distinta. No como resignación, como estrategia. Te va a doler, agregó. Mucho, porque es tu hija, pero duele más fingir que no pasa nada. Asentí. Me sentí cansada. Vieja, pero no rota. No todavía. Aurelia se levantó y me tocó el hombro. No estás sola, dijo. Aunque ella crea que sí, la acompañé a la puerta. Cuando se fue, regresé a la mesa. Miré los papeles. Los acomodé por primera vez con cuidado. No había vuelta atrás. Ya no. Después de escuchar la verdad de alguien que no tenía nada que ganar diciéndomela, guardé la carpeta, apagué la luz, me quedé de pie en la cocina un momento más, pensando en lo que venía, en lo que iba a costar, en lo que ya había costado, y por primera vez desde la llamada, sentí algo parecido a una dirección. ¿Quién te dice la verdad cuando nadie más quiere hacerlo? Fui a ver al abogado 2 días después. No porque dudara, porque necesitaba respirar antes de decirlo en voz alta. Aurelia me acompañó.
pero se quedó afuera. Dijo que ese tramo era mío. Pasé, me dijo él. Tome asiento. No nos presentamos con largas cortesías. Le puse la carpeta sobre sequesa, luego el escritorio, y la empujé hacia su lado. Quiero que lo lea, dije todo. La abrió. Leyó en silencio. Yo hablé mientras leía, sin adornos, sin justificarme. Banco, transferencias, mi hija, la casa, los plazos, las firmas, el tono con el que me habló. El no exageres, aquí dije señalando. Ahí fue cuando entendí que ya no era un error. Levantó la vista por primera vez. ¿Qué edad tiene usted?, preguntó. 69, respondí. Asintió. Volvió a mirar los papeles. ¿Firmó esto consciente de lo que era?, preguntó. Firmé cansada, dije. Confiada, con dolor de cabeza. No, consciente. Anotó algo. Despacio, sin prisa. ¿Alguien la presionó?, preguntó. Mi hija, respondí. Con urgencia, con cariño, con prisa. Eso también cuenta, dijo. Siguió leyendo. Yo esperé. Sentí el estómago apretado. No, por miedo a lo legal. Por miedo a lo que significaba estar ahí. Esto es serio, dijo al final. Y no es solo civil. Lo miré. Explíqueme, dije, sin suavizar. Hay abuso de confianza. Dijo, hay aprovechamiento. Y en la venta. Hay problemas que pueden volverse muy grandes. ¿Cárcel?, pregunté. No respondió de inmediato. Depende, dijo. De hasta dónde quiera llegar usted. Ahí vino la pregunta que sabía que iba a llegar. ¿Está lista para las consecuencias?, preguntó. No contesté. Pensé en mi hija de niña, en su mochila rosa, en su mano apretando la mía, en las veces que la defendí aunque estuviera equivocada, en las noches sin dormir, en todo eso que una guarda como escudo. No quiero destruirla, dije. No se trata de destruir, respondió. Se trata de responder. Soy su madre, dije. Y también es una persona, dijo. Con derechos. Me dolió escuchar eso. Porque era verdad. Porque nadie me lo había dicho así. Tan claro. Si sigo, pregunté. ¿Qué pasa? Se abre una investigación, dijo. Se congelan movimientos. Se revisan documentos. ¿Ella varía a saber que usted actuó? ¿Y si paro?, pregunté. Entonces, todo queda como está. Respondió. Usted pierde dinero. Control. Y probablemente algo más. Mi hija, pregunté. Eso ya lo está perdiendo. Dijo, no por usted. Silencio. No. Quiero venganza. Dije, quiero que pare. La única forma de que pare, respondió, es que haya consecuencias. Me miró fijo. Sin dureza, sin lástima. Usted decide, dijo. Yo ejecuto. Me recargué en la silla. Cerré los ojos un segundo. Me temblaron las manos. No. De debilidad, de peso. El peso de elegir. ¿Qué haría usted?, pregunté. Yo no soy su madre, respondió. Usted sí. Eso fue lo más honesto que me dijo. Respiré. Pensé en la llamada. En el adiós. En los 30 días. En la palabra legal usada como arma. En cómo me habló. En cómo me borró. Sí, dije al final. Siga. Mi voz sonó distinta. Más baja. Más firme. Con miedo, sí. Pero firme. Anotó algo más. Cerró la carpeta. Entonces empezamos, dijo. Pero necesito que entienda algo. Dígame, esto va a doler, dijo. A usted más que a nadie. Asentí. Ya duele, respondí. Salí del despacho con las piernas raras. Aurelia se levantó de inmediato. Y preguntó. Vamos a seguir, dije. No celebramos. No hubo alivio. Solo una sensación extraña. Como si hubiera cruzado una línea que no sabía que existía. Mientras caminábamos hacia la calle, pensé en todo lo que una madre carga incluso cuando decide cuidarse. Pensé en si estaba fallando otra vez.
o si por primera vez estaba haciendo algo distinto. No tenía la respuesta. Todavía no. ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad como madre? Las pruebas llegaron despacio. No en una sola caja, en pedazos. Y cada pedazo dolía distinto. El abogado me llamó por la mañana. Necesito que venga, dijo. Ya tenemos cosas. Cosas sonó pequeño. No lo era. Me senté frente a él y volvió a abrir la carpeta. Esta vez había marcas, post-its, señales rojas. Me señaló una hoja. Mire esta firma, dijo. Es la suya. La miré. Era mía. O algo que quería parecerlo. Se parece, dije. Eso mismo respondió. Se parece demasiado. Me explicó sin levantar la voz. Comparó con otras firmas mías. Las que hice sin prisa. Las que hice cuando estaba bien. Esta temblaba. Se detenía raro. Se apuraba donde yo no me apuro. Esto suele pasar cuando alguien firma sin entender, dijo. O cuando está bajo presión. Sentí vergüenza, como si me hubieran descubierto un error íntimo. Estaba cansada, dije. Me dolía la cabeza. Eso también cuenta, respondió. Pasó a otra hoja. La fecha dijo. ¿La recuerda? La leí. Me quedé en silencio. Ese día yo estaba en cama. Dije, con fiebre. Renata vino a ayudarme. Anotó algo. Sin juicio, sin sorpresa. Aquí el notario continuó. Este nombre. Me mostró el sello. ¿Qué pasa?, pregunté. Que ese notario no podía estar ahí. Ese día, dijo, estaba suspendido. Suspendido. La palabra se quedó flotando. ¿Cómo que suspendido?, dije. Su licencia, respondió. No. Vigente. Sentí un golpe seco en el pecho. No fue rabia, fue claridad. De esa que quema. O sea que empecé. O sea que alguien se apuró, dijo. Y se equivocó. Miré los papeles otra vez. Fechas imposibles. Firmas raras. Sellos que no correspondían. Todo lo que antes había sido orden, ahora se veía torcido. ¿Y la venta?, pregunté. Peor, respondió. Se firmó sin informar cosas que debían informarse. ¿Cómo qué?, dije. Como contratos vigentes, respondió. Personas viviendo ahí. Derechos que no se borran. Me llevé la mano a la frente. Cerré los ojos un segundo. Entonces, ¿qué hizo?, pregunté. ¿Qué hizo exactamente? El abogado respiró hondo. Tomó ventaja, dijo. Aceleró. Apostó a que usted no iba a reaccionar. La frase me dolió más que cualquier tecnicismo. Porque soy su madre, dije. Porque confió, corrigió. Y porque creyó que no. Iba a llevar esto lejos. Ahí ya no hubo cómo negarlo. Ya no... Había espacio para excusas. No era un malentendido, no era torpeza, era una secuencia, pensada, ejecutada. Me sentí tonta y traicionada. Ambas cosas a la vez. La mezcla es fea. ¿Te da ganas de desaparecer? ¿Hay más?, pregunté. Sí, dijo. Hay movimientos hechos en horarios específicos. Días antes de la llamada. No fue impulso. Pensé en su voz calmada. En el adiós. En el no exageres. Todo encajaba. Demasiado bien. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo. Esto ya no depende de cómo se sienta usted. Depende de los hechos. Y si me arrepiento, dije. Me miró con seriedad. Puede hacerlo, respondió. Pero los hechos no. Desaparecen. Me quedé callada. Miré mis manos. Otra vez temblaban un poco. No por miedo, por cansancio. Yo no quería llegar aquí. Dije. Nadie quiere, respondió. Pero aquí es donde estamos. Salí del despacho con una sensación rara. Como si hubiera perdido algo más ese día. No dinero, algo peor. La posibilidad de seguir diciéndome que no sabía. Llegué a casa y dejé las llaves sobre la mesa. Me senté, abrí la carpeta una vez más. Leí todo con calma, sin esperanza, sin autoengaño. Te organizaste. Murmuré y yo te dejé. Eso fue lo que más dolió. Mi parte.
mi silencio, mi cansancio convertido en permiso, no lloré. Me quedé mirando el papel. El olor a humedad volvió. Viejo, seguro. Como si los documentos se burlaran de mí por haber confiado tanto. Pensé en llamar a Renata, en decirle que ya sabía, en exigir, en gritar. No lo hice. Todavía no. Sentí que si hablaba en ese momento, iba a romper algo que aún necesitaba entero. Me levanté. Guardé la carpeta. La puse en el lugar alto. Cerré con llave. Ya no había forma de negarlo. Y, por primera vez, tampoco había forma de volver atrás. ¿Qué haces cuando la verdad ya no te deja mentirte? Me invitó a la boda como si nada hubiera pasado. Un mensaje corto, limpio. Mamá, quiero que estés mañana. Es importante para mí. Nada más. Ni una palabra sobre Mes el dinero, ni sobre la casa, ni sobre los papeles. Leí el mensaje 2 veces. 3. Me dio risa. Una risa chiquita. Cansada. La llamé. ¿De verdad quieres que vaya?, le dije. Claro. Respondió. Eres mi madre. Mi madre. Así. De golpe. Después de todo. ¿Para qué?, dije. Para fingir. Hubo un silencio breve. Medido. Para celebrar, contestó. Para empezar bien. Empezar bien. Me mordí el labio. Sentí ese calor en el pecho que ya conocía. ¿Y lo demás?, pregunté. ¿Lo que hiciste, mamá? Hoy no dijo. Mañana es mi día, su día, como si yo fuera un mal horario. Un estorbo que se puede mover. Quiero fotos. Agregó. Sonrisas. Normalidad. Normalidad. Esa palabra me cayó pesada. Normal para quien dije. Para todos respondió. Para la familia. Para la gente. La gente. Siempre la gente. Iván quiere que estés, añadió. Dice que es lo correcto. Iván, otra vez él, como aval moral. Lo correcto, repetí. Sí, dijo. No hagas esto difícil. No hagas esto difícil. Me acordé del no exageres. Era el mismo tono. La misma forma de empujarme a un rincón. Colgué sin responder. Me quedé sentada mirando el celular. Pensé en decir que no. Pensé en apagarlo. Pensé en no ir. Todo eso habría sido más fácil. Pero dije que sí. No por amor, no por perdón. Por necesidad de verles la cara. De escuchar cómo hablaban cuando creían que ya habían ganado. De entender en qué punto exacto yo había dejado de existir para ellos. Le escribí. Iré, respondió casi de inmediato. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Entender. Otra palabra peligrosa. Esa noche dormí poco. Me levanté varias veces. Me senté en la cama. Pensé en qué ponerme. No por la boda, por mí. Quería algo que no pidiera permiso. Algo que no explicara nada. Por la mañana volvió a llamar. Llega temprano, dijo. Queremos una foto antes de la ceremonia. Queremos, pregunté. Iván y yo respondió. Para el recuerdo. El recuerdo. Me dio ganas de decirle que ese recuerdo ya estaba roto. No lo hice. Está bien, dije. Y por favor, agregó, no empieces con caras. No quiero escenas. Escenas. Como si yo fuera la que gritó, la que robó, la que vendió. Tranquila, le dije. Sé comportarme. Colgué y me quedé de pie en la cocina. Miré mis manos. Firmes. Tranquilas. No temblaban. Eso me sorprendió. Llegué al lugar y la vi de lejos. Vestida de blanco, sonriendo. Iván a su lado. Él me vio primero. Me sostuvo la mirada un segundo de más. Sonrió. ¿Esa sonrisa técnica? Segura. Leocadia dijo cuando me acerqué. Qué bueno que vino. Vino. No llegó. Vino. Como visita. Es mi hija, respondí. Claro que vine. Renata me abrazó rápido. Frío. Cuidado. Como quien abraza a alguien que puede romper algo. Gracias por estar. Susurró. De verdad, repetí. Nos tomaron fotos. Me pidieron que sonriera. Sonreí. Sentí la mandíbula dura. Iván se acomodó a mi lado.
Todo va a salir bien, me dijo en voz baja. Ya verá. Eso espero, respondí. Lo digo por usted. Agregó. Ahí entendí algo más. Ellos creían que yo estaba derrotada, que había aceptado, que ir a la boda era rendirme. No sabían nada. Me aparté un poco. Observé. Escuché comentarios. Frases sueltas. Qué bien se ve tu mamá. Qué suerte tener una madre así. Nadie sabía lo que había detrás de esa foto. Renata me buscó con la mirada varias veces. Quería hasta asegurarse de que yo seguía ahí. Control. Siempre control. No te vayas antes del brindis, me dijo. Es importante. No me iré, respondí. Y era verdad. No me iba a ir. No todavía. Me senté en silencio. Respiré hondo. Sentí el corazón estable. No alegre, estable. Eso era nuevo. Mientras los veía reír, brindar, hablar de futuro, pensé en todo lo que se había hecho sin mí, en todo lo que se había decidido sobre mí, y en lo poco que ellos entendían lo que yo ya sabía. Dije que sí. Y ese sí tenía un peso que ninguno de los dos alcanzaba a medir. Alguna vez dijiste sí con un motivo que nadie entendería. Sonreí hasta que me dolió la mandíbula. De verdad. Sentí el músculo tenso, como si se fuera a romper. Nadie lo notó. Eso también se aprende. Sonreír sin estar ahí. La música empezó fuerte. Demasiado fuerte. Pensé, sin querer, que esa música la estaba pagando yo. Mi dinero, el que salió de mi cuenta con firmas torcidas y prisa ajena. Me dio un pequeño mareo. El olor del perfume mezclado con el alcohol me subió a la cabeza. No. Dije nada. Qué elegante está todo, me dijo una mujer que apenas conocía. Tu hija tuvo muy buen gusto. Sí, respondí. Mucho. No sabía si hablaba del gusto o del costo. Iván pasó cerca de mí con una copa en la mano. Se inclinó un poco. ¿Está cómoda?, preguntó. Estoy bien, dije. Me alegra, respondió. Queremos que se sienta parte de esto. Parte. Como invitada. Como fondo. Renata se acercó después. Me acomodó el brazo como si yo fuera un accesorio que había que colocar bien para la foto. Sonríe, susurró. Están mirando. Siempre están mirando. Estoy sonriendo, le dije sin mover los labios. Un poco más, pidió. No parezcas seria. Seria. Después de todo. Se fue rápido. Iván la siguió. Yo me quedé sentada, observando, escuchando frases sueltas. Qué alivio que su mamá lo tomó tan bien. Sí, hay madres que exageran. Se ve tranquila. Qué ejemplo. Tranquila. Ejemplo. Nadie sabía nada. Nadie tenía por qué saber. Esa parte la entendí. Lo que me costó fue sostenerla. Un hombre se sentó a mi lado. Tío de Iván. No recuerdo el nombre. Me habló sin mirarme. Es bonito ver a una madre apoyar, dijo. Hay mujeres que se aferran demasiado. Me giré despacio. ¿Aferrarse a qué?, pregunté. A lo suyo, respondió. A veces hay que soltar. Soltar. Como si me hubieran arrancado algo y encima me pidieran agradecerlo. Claro, dije. Soltar. Se levantó. Dejó la frase ahí, flotando, como si hubiera dicho algo sabio. Yo respiré hondo. Conté hasta 3. No. Hice nada. La música subió otra vez. Aplausos. Brindis. Iván levantó la copa. Por los nuevos comienzos, dijo. Y por la familia que nos apoya. Miró hacia mí. Sonrió. La gente aplaudió más fuerte. Sentí el aplauso como una ola encima. Pesada. Salud, dije en voz baja, levantando mi vaso de agua. Renata vino después. Estaba radiante. O eso parecía. ¿Ves?, me dijo. Todo salió bien. Todo repetí. Sabía que ibas a entender. Agregó. Al final siempre lo haces. Esa frase me dolió más que cualquier otra. Al final siempre lo haces. Como si fuera una regla. Como si mi papel fuera ceder. Disfruta tu día, le dije. Lo estoy haciendo.
respondió. Gracias a ti, gracias a mí. Me dieron ganas de decirle que no. Me agradeciera eso. Que no. Lo llamara así. Me quedé callada. Iván volvió a acercarse. Esta vez más confiado. Después hablamos, dijo. Con calma. ¿Para organizar lo que sigue? Lo que sigue. Me miró como si ya hubiera un plan donde yo no opinaba. Después respondí. Seguía mareada. El perfume, el ruido, el saber, todo junto. Me levanté un momento. Fui al baño. Me apoyé en el lavabo. Me miré al espejo. La sonrisa seguía ahí, pegada, artificial. Aguanta, me dije. Solo aguanta. Regresé. Me senté. Aplaudí cuando había que aplaudir. Asentí cuando alguien hablaba. Fui exactamente lo que esperaban que fuera. Callada. Observando. Y sí, callar me salvó esa noche. No, de ellos. De mí. De decir algo que todavía no estaba lista para soltar. De romper el equilibrio antes de tiempo. Cuando terminó la música y la gente empezó a irse, Renata me abrazó otra vez. Gracias por no hacer esto difícil. Susurró. No te preocupes. Respondí. ¡A ti! Todavía no. No entendió. Nadie entendió. Y eso estaba bien. Por ahora, salí del lugar con la cabeza clara y el cuerpo cansado. Sabía que había pagado un precio alto por callar. Pero también sabía que ese silencio había sido una elección. Una que me iba a permitir algo más adelante. No era resignación. Era espera. Callar te ha salvado alguna vez. Vinieron a mi casa 2 días después. Sin avisar. Como si todavía tuvieran derecho a entrar. Escuché el timbre y supe que eran ellos. Lo supe por el ritmo. Por la insistencia. Abrí igual. Error. O tal vez no. Renata pasó primero. Iván detrás. Ninguno pidió permiso. Tenemos que hablar, dijo ella. Esto ya se está saliendo de control. ¿De control de quién? Respondí. Iván cerró la puerta. Ese gesto me tensó todo el cuerpo. Tuyo, dijo. Y eso nos preocupa. Me quedé de pie. No. Los invité a sentarse. ¿Qué quieren? Pregunté. Renata cruzó los brazos. El abogado nos llamó, dijo. Sabemos que estás moviendo cosas. Estoy respondiendo, contesté. A lo que ustedes hicieron. Iván dio un paso adelante. Mire, Leocadia dijo. Vamos a ser claros. Si sigues por ese camino, te vas a meter en un problema serio. Ya estoy en uno, respondí. Gracias a ustedes. Renata bufó. Siempre dramatizando dijo. Nadie te robó nada. Tú firmaste. Firmé cansada, dije. Confiando. Eso también cuenta. Iván golpeó la mesa con la palma. No fuerte, controlado. Me gritó igual. Basta, dijo. No. Estás bien. Y eso se nota. Ahí vino. ¿Qué se nota? Pregunté. Tu confusión, respondió. Tus cambios. Tus decisiones impulsivas. Renata sintió rápido. Estamos considerando opciones. Agregó. Por tu bien. Opciones de qué, dije. Se miraron. Ese segundo me heló. De declararte incapaz, dijo ella. Legalmente. La palabra quedó suspendida. Incapaz. Como si me hubieran quitado el aire. ¿Me estás amenazando? Pregunté. No, dijo Iván. Estamos siendo responsables. Responsables. Otra palabra limpia para algo sucio. Si sigues así, continuó. Podemos demostrar que no estás en condiciones de manejar tus asuntos. Porque no les obedezco, dije. Renata alzó la voz. Porque estás arruinando nuestras vidas, gritó. Todo esto es por tu terquedad. Ahí sentí miedo. De verdad. No por lo que decían. Por la facilidad con la que lo decían. Váyanse, dije. Todavía no terminamos, respondió Iván. Váyanse de mi casa, repetí. Renata se rió. Una risa fea. Nerviosa. Mamá, no hagas esto más difícil, dijo. Podemos arreglarlo si cooperas. Cooperar. Otra vez.
¿Cooperar con qué?, pregunté. Con que me borren. Iván se acercó más. Si no... Paras. Vamos a hacerlo por las malas, dijo. Tenemos abogados. Tenemos argumentos. Sentí las piernas flojas. No me senté. No les di eso. Fuera, dije. Ahora... Renata dio un paso atrás. Iván me miró fijo. Por primera vez sin sonrisa. «Te vas a arrepentir», dijo. «Ya me arrepiento», respondí, «de haber confiado». Abrí la puerta. Señalé. Mi mano temblaba. Mucho. «Fuera», dije otra vez. Se fueron hablando entre ellos. Rápido, enojados. Cerré la puerta con seguro. Me apoyé en ella. El cuerpo me traicionó. Me deslicé hasta el piso. Temblaba, entera. Las manos, las piernas, la boca. No lloré. Me quedé ahí respirando mal, pensando en lo que acababan de intentar. No solo quitarme dinero, quitarme nombre, voz, existencia. Me quieren borrar. Murmuré. Me levanté como pude. Fui directo al teléfono. Llamé al abogado. Contestó de inmediato. Vinieron, le dije. Me amenazaron. ¿Con qué?, preguntó. Con declararme incapaz, respondí. Hubo un silencio corto. Eso cambia todo, dijo, y juegas a su favor. Solo si usted se queda callada. No. Me voy a quedar callada, respondí. Colgué y me senté otra vez. Esta vez en la silla. El miedo seguía ahí, pero algo más se acomodó encima. Una certeza dura. Habían cruzado una línea. Y yo ya no tenía margen para dudar. ¿Qué harías si tu hijo intentara borrarte legalmente? Las cuentas se congelaron un martes. Me enteré por el banco. No por ellos. Señora Montoya, dijo la voz. Por el proceso en curso. Los movimientos quedan suspendidos. Entiendo, respondí. Colgué y me quedé quieta. No. Sentí alivio. Sentí peso. Como cuando algo cae y sabes que ya no se levanta igual. Las llamadas empezaron ese mismo día. Primero Renata. No contesté. Luego Iván. Tampoco. Al tercero. Atendí. ¿Qué hiciste?, dijo él, sin saludo. Sin cuidado. Respondí. Contesté. ¿A lo que hicieron ustedes? No. Puedes hacer esto, gritó. Tenemos pagos, compromisos. Eso debieron pensarlo antes. Dije. Nos estás hundiendo, dijo. Yo no respondí. Los hechos. Colgué. Volvió a llamar. Renata esta vez. Llorando. ¿De verdad o no? Ya no. Me importó tanto. Mamá, por favor, dijo. Esto se nos fue de las manos. Se fue de las manos cuando me quitaste lo que no era tuyo. Respondí. No era así. Dijo. Solo queríamos empezar. Empezaron conmigo debajo, dije. Silencio. Habla con tu abogado, agregué. El mío ya está hablando con el banco. Colgué otra vez. Las llamadas siguieron. Cambiaron de tono. Ya no hablaban bonito. Ya no pedían calma. Pedían tiempo. Amenazaban con consecuencias, con demandas, con historias. Yo solo repetía hechos. Firmas irregulares. Fechas imposibles. Notario suspendido. Venta incompleta. Nada más. No. Explicaciones. No emociones. Los hechos pesan más cuando se dicen así. Iván volvió a llamar al anochecer. ¿Qué quieres?, preguntó. Dilo claro. Quiero que pare, respondí. Y que devuelvan lo que tomaron. Eso no es posible ahora, dijo. Todo está detenido. Entonces esperen, respondí. Como me hicieron esperar a mí. Me sentí vieja. Sí, cansada. Mucho. El cuerpo me dolía. La espalda, las manos, el alma, si eso existe. Pero firme. Extrañamente firme. Esa noche me senté en la cocina con la luz apagada. Escuché el refrigerador, el tic del reloj. Nada más. Pensé en la niña que fue Renata. Pensé en la mujer que es ahora. Pensé en mí, en todas las veces que cedí. Hasta aquí, murmuré. Al día siguiente, el abogado llamó. El intento de declararla incapaz juega en su contra, dijo. Quedó registrado.
Bien, respondí. ¿Estás segura de seguir?, preguntó. Miré la pared, respiré. Sí, dije. Ya no. Puedo volver atrás. Colgué y me quedé sentada. No celebré. No lloré. El silencio llegó. Un silencio pesado. No es paz. Es otra cosa. Como un cuarto vacío después de una tormenta. Las llamadas bajaron. Luego pararon. El ruido se fue. Quedó el eco. Me levanté despacio. Abrí la ventana. Entró aire, frío, limpio. Me dolió un poco el pecho. Pero seguí respirando. ¿La caída ya había empezado? No. Solo la de ellos. La de una idea vieja que yo tenía de ser madre. La de aguantar todo. La de callar siempre. No sabía qué venía después. No tenía un final bonito preparado. Solo sabía que había dicho basta. Y eso, a esta altura, era suficiente para seguir de pie. ¿La justicia te da paz o solo silencio? Recuperé parte del dinero. No todo. Lo suficiente para seguir. Lo suficiente para no depender. El resto quedó atrapado en procesos largos, fríos, con plazos que ya no controlo. Aprendí a aceptar eso. A aceptar que a veces ganar también es perder algo en el camino. Perdí algo más grande. Eso sí, no tiene nombre legal ni cifra clara. Perdí la idea que tenía de mi hija. No a la persona que existe hoy, sino a la que yo creí que era. Esa versión que guardé durante años para justificar silencios y cansancio. Esa ya no vuelve. Renata dejó de llamar. Iván tampoco. Hubo mensajes de abogados, frases medidas. Ninguna palabra que doliera de frente. Nada de mamá, nada de perdón, solo papeles y tiempos. Así terminó todo. Sin cierre bonito. A veces me pregunto si hice lo correcto. No lo sé. De verdad no lo sé. Hay noches en que me siento dura. Otras, cobarde por no haberlo hecho antes. Y otras, la mayoría ahora, simplemente cansada. Pero duermo mejor. Eso sí, el cuerpo lo nota. El pecho ya no aprieta igual. No me convertí en heroína, tampoco en villana. Solo dejé de aguantar. Eso fue todo. Y fue enorme para mí. Si estás escuchando esto y te reconoces en algo, te digo una cosa sin pose ni frases bonitas. Pon límites antes de que te los pongan a ti. No esperes a estar exhausta para defenderte. El amor no exige que te borres. Y la familia no te da permiso para lastimarte. Aprendí que decir no tarde cuesta más caro. Y que protegerte no te convierte en mala madre. Te convierte en persona. Eso genera debate. Lo sé. Yo misma lo debato todos los días conmigo. Extraño a la hija que creí tener. No a la que existe hoy. A esa versión que yo alimenté con excusas. A veces duele aceptar que también fui parte del problema. Que confundí paciencia con rendición. Que llamé amor a cosas que eran miedo al conflicto. Sigo viviendo en mi casa. La de siempre. La que nunca estuvo realmente en juego. Camino despacio. Hago café. Ordeno papeles con cuidado. No porque tenga miedo, sino porque ahora entiendo el valor de saber qué firmas y por qué. Si algo de esta historia te movió, habla de ello. En tu familia, con amigos, en los comentarios. No para juzgar, sino para pensar juntos dónde empieza el límite y dónde termina la culpa. Eso ayuda más de lo que parece. No sé si hice lo correcto, pero hice algo distinto. Y hoy, para mí, eso es suficiente para seguir adelante. Si estuvieras en mi lugar, habrías hecho algo distinto.